Amén. Sé agradecido nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, pues yo no estaba en el listado, pero gracias al Señor que tiene la misericordia para todos. Reciban de mi parte un abrazo, ya ustedes saben, en el amor de Cristo. Y vamos a compartir algo que me estaba meditando esta mañana en esa escritura. Y parece que el Señor quería que también ustedes participaran un poquito de ella. Está en 2 Corintios 3, desde versículo 12 en adelante. Y le voy a poner por tema a esa escritura y a este mensaje: la palabra es descubierto. La palabra es descubierto. Mira todo lo que cae acá. 2 Corintios 3, desde el 12 en adelante. 2 Corintios 3, desde el 12 en adelante. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén y amén. Sea engrandecido nuestro Dios. Gracias, Señor, por la palabra. Pues bien, hermano, quiero que ese capítulo ustedes después lo leen entero para que les sea más fácil encontrarle la línea, ya que ese capítulo habla ahí de los dos ministerios que habla la palabra ahí, y mostrando la palabra, la gloria que tienen cada ministerio y la importancia que tiene el ministerio de Cristo, por la cual le damos gracias al Señor en su mucha misericordia, porque el amor de Dios hacia nosotros es algo que tenemos que vivir siempre agradecidos. Que el Dios Todopoderoso pues siga ayudando a Panchín, a María y a todos los hermanos, porque el Señor nos viene acelerando el tiempo, y cosas que en estos tiempos estaban escondidas y están escondidas, Dios ha querido que nosotros pues vayamos conociendo parte de todas estas cosas que Él nos viene enseñando, que para el mundo de la creencia es una locura, pero para nosotros que estamos participando de esto es una gloria en Dios. Son cosas, mis hermanos, que aquí, al hablar la palabra de que Moisés se ponía un velo, ahora el apóstol Pablo dice que él usa de tal franqueza, no como Moisés, que se ponía un velo, el cual el entendimiento de ellos siempre estaba embotado. Pero dice la escritura que cuando se conviertan a Cristo, el velo se le quitará. Hay una creencia, hermano, en esto. Las personas piensan que convertirse a Cristo es levantar la mano hacia un grupo. No, eso no es convertirse a Cristo. Convertirse a Cristo es terminar un ministerio y pasar al otro. Tenemos la Biblia dividida en dos: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esto se ve fácil porque es muy fácil usted entrar al Nuevo y es muy fácil entrar al Antiguo. De esto es que se trata esta escritura, del nuevo pacto. Pero ¿para quién fue el nuevo pacto?
fue para los que terminó el viejo en ellos. Por eso, nosotros que entramos en la misericordia de Dios, a este ministerio también estamos participando de este nuevo pacto, no porque nosotros hayamos hecho obra de grandeza ni obra que nos mereciéramos esto, sino que hemos hallado gracia y misericordia ante Dios. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué hoy estamos hablando la palabra al descubierto? Porque tenemos un código de parte de Dios, y es que al hacernos parte del ministerio de la verdad, nosotros tenemos que hablar la verdad que está oculta en la palabra. Y como la mente de todo ser humano es símbolo de la tierra, la palabra hace su trabajo, y el trabajo de nosotros es decir la palabra desde su parte original, para que al caer la palabra como semilla a la mente de la tierra, de la mente que es la tierra, que es símbolo de la tierra del ser humano, la palabra hace su trabajo, porque hay un poder en la palabra cuando viene descubierta, cuando viene con la verdad, que a la palabra no viene de balde, hace a su tiempo su trabajo. Por eso se ha creído, y es natural que se cree así, porque Moisés no se ponía un velo porque quería. Es que le fue establecido el ministerio de Moisés eso. ¿Qué quiere decir que se ponía un velo sobre su rostro? ¿Sería sobre la cara de un hombre o sería la cara de un cuerpo físico que se ponía el rostro? No, hermano, porque el rostro de Moisés no es el rostro de una cara física mía. Eso lo vamos a ver en otra escritura que está en los Hechos, capítulo 15, versículo 21, para que ustedes vean quién es Moisés. Hechos, capítulo 15. Desde el versículo 21. Dice así, para que lo busquen. Hechos 15, versículo 21. Dice así: porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde he leído cada día de reposo. Porque Moisés desde tiempo antiguo tiene quien lo predique. Oigan bien, Moisés desde tiempo antiguo tiene quien lo predique en la sinagoga de cada ciudad. Entonces, si Moisés tiene quien lo predique, Moisés no es un hombre, es un testimonio que representa este ministerio. En Isaías capítulo 6, desde el versículo 9 en adelante, la palabra habla, después que Isaías ve el rostro de Dios, donde dice: vi yo, después de haber fallecido el rey Usías, dice él que él vio un trono sublime. Y esa escritura relata donde cuando ya le he pasado a él un carbón y he quitado su pecado, ahora hay que hacer un trabajo. Y dice: ¿quién irá por nosotros? Y él le dijo: envíame a mí, Señor. Y dice que el Señor lo envió a engrosar el corazón para que viendo no vieran y oyendo no oigan. Ustedes ven, hermano, la importancia de esta enseñanza. Como decía el hermano Aníbal en una ocasión, ustedes ven la importancia de hoy nosotros ser parte de esta enseñanza, de este ministerio. Esto es algo grande. Esto es algo que no depende del que quiere, sino depende de Dios que tiene la misericordia. Jesús lo expresó a los apóstoles, donde él dijo que cuando el sembrador salió a sembrar la palabra, él expresa de esta manera, y donde dice que ellos eran unos bienaventurados, que sus oídos y sus ojos eran unos bienaventurados, porque ellos estaban escuchando y estaban viendo lo que muchos hombres justos desearon ver y no lo vieron. ¿Por qué? Porque le fue cerrado en ese tiempo el sentido para que no entendieran lo que Dios no quería que ellos entendieran, porque lo de Dios todo es su tiempo y a su tiempo. Ustedes ven, hermano, por qué que Jesús tuvo que abrirle el sentido en Lucas 24, desde el 44,
Jesús tuvo que abrirle sentido a los discípulos. ¿Ustedes creen que eso es una casualidad? No es una casualidad. Si Jesús tuvo que abrirle el sentido, vamos a leerlo, hermano, para que ustedes vean esa obra. Y esa es una escritura muy leída, pero yo quiero que la revisemos. Lucas 24, desde el 44. Dice así, y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vean bien, hermano, porque es que Dios tiene establecido las cosas en un orden. Porque era que Moisés tenía que ponerse el velo, porque es un cumplimiento. Moisés no puede declarar la verdad, porque la verdad es Cristo. Y como la verdad está en Cristo, Moisés no podía ni puede. Por eso es que todo creyente que está predicando a Moisés tiene que estar en la ley y tiene que estar vía el ministerio que representa la mentira. Por eso es que la palabra dice que todo hombre es mentiroso, porque todo el que habla la palabra fuera del sentido está en ese ministerio. Por eso es que todo el que cree la palabra a la letra en la ley está bajo ese ministerio poniéndose el velo, porque no es él que se lo pone, es Moisés. Pero a quien representa es el testimonio. Entonces ese testimonio de Moisés no está muerto. Dijo ahí en los Hechos que se leía todos los días de reposo y se sigue leyendo. Porque todo el que está en ese ministerio no es otro que es el mismo Moisés, que está haciendo ese trabajo a través del instrumento que va representando ese testimonio. Lo mismo que pasa con Cristo. A Cristo tiene que representarlo un testimonio, tiene que representarlo un individuo también. Entonces, como uno es testimonio de la mentira y otro es testimonio de la verdad, ambos están haciendo su trabajo, porque usted no puede conocer la verdad si primero no conoce la mentira. Usted no puede conocer el día si primero no conoce la tiniebla. Entonces la tiniebla tiene un ministerio quien lo enseña y la luz tiene un ministerio quien lo enseña. Entonces por eso le decía que no es una casualidad que Jesús tuvo que abrirle el sentido. Observen que no es Moisés que abre el sentido. La ley no hace este trabajo. Vamos a leer el 45, el versículo 45 para que ustedes vean. Dice el versículo 45. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Oigan bien, entonces le abrió los entendimientos para que comprendiesen las escrituras. Ahora, ¿cuál escritura quería Jesús que ellos comprendiesen cuando ya ellos habían caminado con Jesús hasta un proceso? Porque no caminaron ellos el proceso de Jesús en ese ministerio de la ley. Porque Jesús, al hacerse carne en ese ministerio, ellos conocieron. Ustedes ven, hermanos, porque siempre yo le digo a mis hermanos y se lo expreso. Nosotros tenemos un compromiso con la verdad. Nosotros no podemos hacernos uno, como dijo el apóstol Pablo, que si él, por amor a los hombres, dice, deja de decir lo que tiene que decir, se convierte en anatema. Nosotros tenemos un compromiso con la verdad, porque tarde o temprano, quien hace libres a los hombres es la verdad. Y la verdad no es otra cosa que declarar la vida de la palabra desde su parte original. Porque es la vida, es la visión de la palabra la que hace a lo libre, la que hace libre la mente y el entendimiento de los hombres. Ahora, los discípulos que Jesús ahora lo manda, desde ahí de esa escritura, se iba ahora a predicar en su nombre el evangelio. Y ahora Jesús lo manda a un lugar que tiene la palabra, no una casa, sino un lugar que le llama la palabra el aposento alto. Quiero decirle, hermano, algo. Miren, el hermano Aníbal tenía una inquietud y eso lo pone Dios. Y yo oí ese tema sobre el caso de Saulo. Miren, nosotros tenemos que seguir en eso porque el Espíritu de Dios nos está inquietando, seguir indagando, porque hay cosas que Dios quiere que usted y yo estemos cada día más conscientes. Miren, cuando Dios permite que Abraham y todos estos hombres empiecen a caminar en el camino que es Cristo, cada hombre que iba alcanzando cada manifestación en la obra de Dios le ponía un nombre. Ustedes han observado eso. Observen que donde quiera que Jacob se paraba, le ponía un nombre a cada lugar. Abraham le ponía un nombre a cada lugar. Esto no es lugar, esos nombres no son lugares. Es que en el camino de la enseñanza que estamos caminando, en cada despertar, usted queda consciente.
Si fuéramos a escribir cada despertar que la palabra viene obrando en cada uno de nosotros, íbamos nosotros haciendo lo mismo que hizo Abraham, haciendo lo mismo que hizo Jacob, haciendo lo mismo que hicieron ellos. Entonces ahora, la palabra en el Nuevo Testamento tiene unos lugares. Ahí en San Juan capítulo 6 dice la palabra que Jesús, eso está desde el versículo 15 en adelante, dice que Jesús se fue solo a un monte alto a orar y dejó a los discípulos. Ahora si Jesús se va a un monte alto a orar solo y Jesús es el verbo, usted diría, ¿y dónde están los discípulos que Jesús los dejó? Sí, hermano. Hay cosas, hay tiempo donde usted está en la enseñanza, pero Jesús no está ahí, porque hay tiempo para todo. Pero dice la escritura que después ellos cruzaron, aunque se presentó una gran tormenta, le aparece Jesús, porque es como un tema que yo tengo por ahí, que Jesús nosotros nunca nos deja solo. Nunca Jesús nos deja solo. Por eso el Señor nos siga siempre ayudando a serle fiel y a mantener en alto lo que Dios nos viene enseñando a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros miramos ahora que el ministerio de los discípulos en cada lugar, Jesús ahora lo manda desde ese capítulo, lo manda a un lugar que tiene la palabra que le llama el aposento alto. El aposento alto no es una casa que estuvo en Israel ni en Jerusalén. Este lugar está en la enseñanza y ustedes lo irán llegando. Si en el proceso de la enseñanza ustedes se irán dando cuenta de lo que le vengo diciendo y de lo que la palabra viene diciendo. Ustedes se irán dando cuenta porque la escritura dice que nadie le dice Señor al Señor si no es por el Espíritu de Dios. Entonces, el lugar de la enseñanza lo iremos caminando paso por paso y iremos pasando por donde todos pasaron. ¿Ustedes creen que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, de dónde usted cree que usted y yo hemos salido? Ustedes saben que nosotros para estar en esta enseñanza tuvimos que cruzar el Mar Rojo. Tuvimos que salir de Egipto. ¿Sabían eso, hermano? Que nosotros tuvimos que salir de Egipto, donde estábamos prisioneros, porque Egipto no es otra cosa que el mismo símbolo de todos los grupos, donde dice la palabra que Cristo ahí en Sodoma y en Egipto ha sido crucificado. Porque ¿qué es lo que está crucificado ahí? ¿Y qué es lo que sigue crucificado? Es el sentido original de la palabra. Ahí hay un velo puesto, hermano. Por eso este tema, la palabra hay descubierto. Porque creer que Dios es una persona es una falsedad, es un engaño, es una mentira, porque la Biblia dice que Dios no es una persona. La palabra dice que Dios es espíritu y tal adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Eso dice la palabra también en Número 23:19, que Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si Él no es hombre, ¿de dónde sale ahora que Dios sea una persona? Pero todo eso está encerrado. Todas estas creencias están encerradas. Saben que no es tan fácil, hermano, creer en Jesucristo como el verbo. ¿Sabían eso? Que no es tan fácil creer a Jesucristo como el verbo. Porque hay un trabajo, como decía la escritura del hermano Panchín, del amor de Dios hacia nosotros y hacia su pueblo, que el amor de Dios es que envía a su Hijo para que su Hijo haga un trabajo ahora en cada uno de nosotros. Ustedes saben cuál es el trabajo que Jesús está haciendo, que inició y lo está haciendo. El trabajo de Jesús primero es echar fuera al enemigo, porque el enemigo es el rey de este mundo. Y Jesús, que le toca ser el rey en cada creyente, hay que sacarlo fuera, porque mientras sea él que esté ahí, usted no puede la gloria dársela al Señor Jesucristo, porque se la quita el enemigo inconsciente y conscientemente al creyente. ¿Sabían eso, hermano? Miren, lo que se ignora es que Jesucristo como el verbo desciende, y al descender a la mente del ser humano se hace carne, porque ¿qué es el ser humano? No es la palabra la que es carne. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida, pero la convierte en carne la mente del ser humano, porque la convierte en carne de la manera que interpreta la palabra. Por eso es que la escritura dice que cuando se conviertan a Cristo, el velo se les quitará. Convertirse a Cristo no es levantar la mano a un grupo. Convertirse a Cristo es entrar al ministerio que representa a Cristo, que también representa el día.
Entonces, la palabra, por eso es que vemos, mis hermanos, en un ministerio de la ley, en el ministerio de la ley, usted ve que el hombre, en vez de ir hacia adentro, hacia afuera. Por ejemplo, en los Hechos 2:36 habla la palabra que después de Pedro, que es la primera predicación de los apóstoles, porque a Pedro se le dio la llave para que iniciara y abriera, que los grupos debieran de meditar en eso. Es ahí donde inicia dándole cumplimiento a Mateo 28:19, que Jesús le dio un mandato, como se lo dio en Lucas, la escritura que leímos, que le dijo que no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, para que en el nombre de Jesucristo se predique el evangelio comenzando desde Jerusalén. También se le dijo en Mateo que iba a ser discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue un mandato que Jesús le dio a la iglesia, a los apóstoles, pero lo mandó a esperar el Espíritu Santo. Y ellos, llenos del Espíritu Santo, como estaba Pedro, ahora empieza la primera predicación en los Hechos 2:36, donde ahora, después que Pedro le predica a más de 40 judíos, que habían 40 naciones que habían ahí, que estaban reunidos ahí, viendo al apostolado como que estaban locos, como llenos de motos, dice la escritura. Ahora Jesús es predicado a través de Pedro, y esto ahora compuje el corazón de ellos, y ahora al ser compugidos se arrepienten, y ahora le preguntan a Pedro: varón, hermano, ¿qué haremos? Ahora Pedro le dice: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados sus pecados y sean llenos del Espíritu Santo. Esto lo ignoran los pueblos y dicen que creen en la Biblia y dicen que obedecen a la Biblia, pero eso lo dice la escritura ahí. No hay un bautismo registrado en la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesucristo, porque ese es el nombre de los tres. Pero los pueblos no hacen eso porque son una dependencia de la Iglesia Católica, porque la doctrina de la Trinidad es 100% romana. Y se lo probamos al Papa, se lo probamos a los pastores y se lo probamos a todo el mundo por las escrituras, que eso es así, porque no tiene fundamento la doctrina de la Trinidad. Por eso vemos ahora que Dios, para darle una oportunidad a los gentiles, ahora le da un lienzo a Pedro donde ve todo tipo de animales, y ahora le dice la palabra a Pedro: mata y come. Y Pedro, dando cumplimiento, ignorando, porque así es hasta que no entendemos. Ahora Pedro le dice al Señor: Señor, ninguna cosa común inmunda yo he comido. Ahora le dice Dios: no me le llames tú inmundo a lo que yo he limpiado. Hablando la palabra de Cornelio y los gentiles, porque es el primer conti que entra a tener parte con la obra de Dios, porque ningún gentil tenía parte, aunque estaban, pero como esclavos en la ley. Ahora manda Cornelio, después de haber recibido un mensaje, ahora manda Cornelio una comisión donde Pedro, y ahora el Espíritu le confirma a Pedro que descienda con ellos. Y cuando ahora Pedro va a la casa de Cornelio, ahora le predica allí el evangelio y dice que se derramó el Espíritu Santo allí, y ahora dice que se quería quedar con Pedro, y ahora Pedro lo manda a bautizar a todito en el nombre de Jesucristo. Y entonces, ¿por qué Pedro no lo manda a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque Pedro tenía el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es el que conoce el nombre. ¿Sabían eso, hermano? Eso es lo que es la palabra descubierto. Tenemos una enseñanza en la parte natural, tanto para las religiones, tanto para el abismo, porque hay una obra en la palabra que dice que viene una hora donde la muerte y el abismo tendrán que dar las almas que tienen detenidas ahí. Y la tendrán que dar por la declaración de la palabra, porque hasta la tierra tendrá que dar lo que tiene retenido. Y no me refiero a la tierra literal, me refiero tanto al abismo como a los grupos. Porque las maneras que cree una persona allá afuera, que no es nada, así también creen también los que están reunidos. Pero al final de la jornada la palabra tendrá que ser predicada. Aún a la letra se le deja ver la verdad. Por eso es que vemos ahora al apóstol Pablo siendo Saulo. Antes de Pablo iniciar su ministerio, en los Hechos capítulo 22, desde el versículo 16, dice la palabra: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate invocando su nombre. Le dice ahora
aquel que le fue a predicar la palabra para que sea lleno del Espíritu Santo. El que no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo son igualitos. Sus pecados le son igualitos, porque eso dice la palabra. Arrepentidos y que se conviertan para que sean perdonados sus pecados y sean llenos del Espíritu Santo. Entonces yo no entiendo qué espíritu que se está moviendo hoy, teniendo un espíritu, supuestamente el Espíritu Santo, ignorando esto, cuando el Espíritu de Dios es el mismo. Creyendo que un Dios en tres personas. Lo que pasa es que es lo que dice aquí en Primera de Juan 5, versículo 18 en adelante. Primera de Juan 5. Eso es la palabra y descubierto. Primera de Juan 5, versículo 18 en adelante. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y estamos en el verdadero. Este es Jesucristo. No hay otro Dios. Pero eso es difícil creer para la mente humana, porque todo ser humano ha dividido a Dios y lo tiene como persona. Pero ahí dice ahí la palabra que el mundo entero está bajo el maligno. Y la escritura se estaba refiriendo a Israel ahí. Pero hoy simbolizan todos los grupos donde están en esa misma posición, dividiendo a Dios por una doctrina dirigida por el catolicismo. Vamos a ver los Romanos 9:5 para que ustedes vean. Eso es la palabra del descubierto. Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Oiga lo que dice Pablo aquí. Y no está en minúscula esa escritura, ahí está en mayúscula. Para que vemos que Pablo se está refiriendo al Dios verdadero. ¿De quiénes son los patriarcas? Dice ahí. De los cuales vino Cristo, el cual es Dios. Dice la palabra ahí. Bendito por los siglos de los siglos. Entonces hay otros. Son dos. Son tres. No, mi hermano. Eso es la palabra del descubierto. Eso es difícil de creer. Así es, mis hermanos, que el Dios de paz, el Dios de misericordia, pues siga meditando, hermano, en todo esto. Seguimos en este mismo tenor, en este mismo trabajo, hermano. Un abrazo. Amén.